Aura Mazda en contra de Muramasa. La quinta ronda de Gods Apocalypse acaba de terminar sorprendentemente y pues como es cortita y ando dejándolo sin video, me propuse más que nada por las risas el resumir este combate que para muchos será tomado como chiste o les habrá parecido una decepción. Y déjenme decirles que no me parece así del todo, esto mismo lo comentaremos a mediados del resumen. La verdad es que no me leo Gods Apocalypse así nada más, de hecho me enteré de cómo habían terminado los últimos combates porque me lo andaban spoileando en el Discord, que por cierto, link en la descripción. Les juro que no pensaba dedicarle un solo video a Apocalipsis de nuevo hasta que se peleara Leviatán o Indra, que son los dioses que más me llaman la atención aquí. Pero ahora como Apocalipsis está mucho más interesante que el mismo Ragnarok, pues creo que tocará adaptarse supongo. Así que ya te sabes el speech, únete al Discord, el Instagram, eso. Sin más dilatación, hablemos sobre la quinta ronda de Gods Apocalypse. Luego del final del combate entre Ness y Morrigan, siendo esta última la que había salido victoriosa, vemos a Kuchulain quien estaba en medio de todos los destrozos de la arena. Luego de comentar de que menos mal que no trajo al perro porque si no se hubiera quedado debajo de todo eso, empieza a escuchar unos gritos de ayuda debajo de los escombros. Kuchulain ayuda a esta persona pero le sorprende que un dios no pueda salir por sí mismo de unos pequeños escombros. Este dios contestaría avergonzado diciendo que él como dios aún era bastante novato, presentándonos a Tsukumogami Muramasa, el dios del folclore japonés. Kuchulain le recomienda que mejor se vaya del lugar porque un dios debilucho como él podría morir en medio de todo esto. Me temo que eso no será posible, responde Muramasa, porque yo tengo mi propio propósito final que cumplir. Es aquí donde la presentadora anunciaría que debido al feroz combate de la cuarta ronda, el próximo combate será hecho en una sede provisional. Muramasa al escuchar esto se levanta diciendo que tiene que partir, sorprendiendo a Kuchulain quien no sabía que ese dios al que había llamado debilucho sería el próximo en pelear. Esta quinta ronda también terminó siendo comparada con el resto de encuentros porque también fue algo completamente fuera de lo normal. En lugar del viejo estadio destruido, el nuevo coliseo designado estaba completamente vacío, porque ahora habían instalado cámaras remotas para observar el combate desde la distancia. Esto debido al gran peligro que se había vuelto el ser un simple espectador en el apocalipsis. Ahora solo unos pocos poderosos, no sé por qué salen estos aquí si Indra se los papeó, podían presenciar el inicio del combate con sus propios ojos. Es en este momento en donde empezaríamos con las presentaciones. Por un lado veríamos entrar a un dios con una silueta conocida. Se preguntaban si era un yokai, un héroe o acaso una calamidad. Su verdadera naturaleza aún era desconocida, pero lo que realmente era es un mito. Es la leyenda de sangre temida en el mundo de los humanos, grabada en su propio nombre, el Tsukumogami Muramasa. Ares le pregunta a Hermes y a Zeus que quién era aquel dios, porque nunca había oído ese nombre en el cielo. Hermes explica que en Japón se cree que cuando objetos como vasijas o platos son usados durante casi 100 años, acaban albergando un alma o un espíritu. A eso se le llama Tsukumogami. Tremenda referencia a Gachakuta, digo yo. Comparado con los grandes dioses de Japón, francamente Muramasa es de los de categoría inferior, porque no tiene ningún logro como dios. Y aún así ese joven dios desconocido se enfrentará a ese monstruo. ¿Hasta dónde podrá siquiera resistir?, se pregunta Hermes. Esa existencia es el bien y el mal, luz o oscuridad. Pues no, él es el dios que trasciende el bien y el mal. En ese instante una tensión recorrió a todos los poderosos presentes. Aunque lo que iba a ocurrir en teoría era solo un combate, el poder letal de los participantes debía estar dirigido únicamente a su oponente. Pero al igual que el dios incontrolable Ra-Horakhti y la diosa acorazada Morrigan, este dios celestial exterior era considerado extremadamente peligroso. Teníamos enfrente al dios inestable Aura Mazda. En este torneo llamado Gods Apocalypse, donde lo único que importa es la violencia, la capacidad de combate violento que posee ese dios puede ser la suficiente para ser llamado candidato al campeonato sin que nadie tenga derecho a objetarlo. No es el bien, tampoco es el mal. Solo es la única masa de poder, violencia pura, el dios supremo del zoroastrismo, Aura Mazda, que terminaría siendo Laura Mazda por lo que vamos a ver en algunos momentos. Finalizando con las presentaciones entre Muramasa contra Aura Mazda, la presentadora da inicio a la quinta pelea del apocalipsis, siendo Aura Mazda quien tomaría la iniciativa en la pelea lanzándose en contra de Muramasa. Pero antes de continuar veríamos un poco del pasado de este dios. En el siglo 7 a.C., en la antigua Persia, era venerada una deidad cuyo origen ni siquiera en el Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo, tenía descrito con exactitud. Es la historia de los dioses del bien contra los dioses del mal. Por la parte del mal lo encabezaba Angra Mainyu, quien era el rey de los dioses malignos, y por la parte del bien teníamos a Spenta Mainyu,
el dios protector de la humanidad. Ambos representaban una confrontación pura entre castigo y recompensa, entre el bien y el mal. Es así como empieza la historia sagrada entre estos dos. Por la parte de Spenta veríamos que tenía en su equipo al mismísimo Spider-Man, al Hombre Isometría Man, la Sirenita y otros randoms más. Y Angra Mainyu también tenía a su escuadrón suicida conformado por Cthulhu, Fenrir, Aquaman y un par de randoms más. La confrontación entre estos sería llamada la Guerra Santa del origen del bien y el mal, una contienda eterna sin fin. Sin embargo, en aquella Guerra Santa que parecía destinada a durar eternamente, un día apareció un presagio del fin, una criatura que no era ni el bien ni el mal, sino la encarnación del caos, conocida como la bestia que anuncia el fin. Eso era el vacío común al que por primera vez en la historia se enfrentaron tanto los dioses del bien como los dioses del mal. Las voluntades de los dos dioses que habían permanecido enfrentados a lo largo de la eternidad, en ese preciso instante por primera vez el bien y el mal trascendieron y se unieron en uno solo. Bien y mal, luz y oscuridad. El poder de ese dios que poseía dos fuerzas en conjunto contradictorias fue más que suficiente para acabar con aquella bestia. Ahora aquel dios había trascendido entre los propios dioses, alcanzando un dominio digno de ser llamado Dios Supremo. Uno de los secuaces le habla a Spenta y lo halaga por el poder impresionante que acababa de obtener, pero este termina matando sin piedad a su supuesto compañero porque le dice que él no es Spenta. Claro, es que él es Angra Mainyu, dice el Aquaman, quien también sería enviado con Poseidón, porque este dice que tampoco es Angra Mainyu. Este dios, después de desconocerse y haber matado a todos sus subordinados, se nos presenta como el dios que trasciende el bien y el mal, el dios supremo, ahora sí, ahora Mazda. En el instante que la presentadora dio por iniciado este combate, los más poderosos, que no sé por qué siguen incluyendo este NPC junto a Zeus, Wukong y Kuchulain, la verdad. Bueno, vuelvo. Los más poderosos que observaban el enfrentamiento en el lugar, se vieron envueltos por una tensión intensa que rozaba el estado previo al combate. Hasta ese punto parecía que íbamos a ver una demostración de poder similar o mayor al que vimos en la cuarta ronda. En este torneo llamado Apocalipsis, donde lo único que se valora es la violencia, ese dios supremo puede ser considerado sin lugar a dudas uno de los principales candidatos al título. Hasta que inesperadamente es partido a la mitad con una increíble facilidad por aquel dios desconocido que ni tú ni yo apostábamos nada por él. Por un solo tajo del joven dios sin renombre. Una vez más, Aura Mazda terminaría siendo partido en dos, creando una gran onda expansiva que terminaría con la supuesta primera muerte de God's Apocalypse. Aunque eso sí, eso queda confirmado en el próximo capítulo. Ares literal estaba como todos los que leímos este capítulo, igual que tú también si es que no sabías sobre esto. Y pregunta que igual ya había visto mal o quizás era por el cansancio, pero ¿acaso Aura Mazda en serio había sido derrotado por un corte de un joven dios desconocido? Hermes grita sorprendido que no había sido un error de percepción. El dios exterior Aura Mazda acaba de ser derrotado por aquel joven dios, mostrándonos la sorpresa de absolutamente todas las personas expectantes. Zeus aprovecha en murmurar que esto se había puesto bastante serio. Lo de ahora no había sido simple fuerza bruta ni tampoco velocidad. Ha aparecido otro sujeto con un tipo de poder extraño. Quinta ronda de la primera fase del apocalipsis. El vencedor es Tsukumogami Muramasa, con una duración de combate de 1,8 segundos, la pelea más corta que hemos visto en mangas tipos torneos de largo, con una técnica que ni el mismo autor se lo sabe, me imagino que está para nuestra imaginación, terminando de esta manera esta quinta ronda. Muchos le tirarán mierda a este combate por lo simple y vendehumo que terminó siendo, y creo que es lo más normal del mundo. La verdad es que si les soy sincero no me termino incluyendo allí. No les voy a negar que no conocía a ninguno de estos dioses, así que si esquipeaban este combate pues mejor para mí. Así veo antes a Lindra y a Leviatán. El caso es que me pareció bien no solo por eso, ya que yo soy un fiel creyente que en un torneo como el Apocalipsis, Tenkaichi, Reikyo Sensei, lo que tú quieras, no estás obligado a hacer de que todos los combates duren de 5 a 6 capítulos milimétricamente. Si somos más realistas, a veces las peleas no son así. Simplemente puede que hayas tenido mala suerte y te haya tocado con un top global en la primera ronda y cagaste, simplemente no tienes chance. Es una opción que se puede usar y me gusta la idea. Lo malo es la ejecución. Creo que un ejemplo cercano sería el tercer combate del Tenkaichi, que no haré spoilers porque es el próximo video, pero terminó siendo olvidada diciendo que fue una de las más por eso mismo, porque fue muy cortita. Pero a mí sí me gustó, la verdad, que ya lo veremos en un próximo video, hágame caso. Otro ejemplo que sí puedo comentar es el del combate de la Bella Bestia
bestia contra la Caperucita de Otogi, que también fue similar. No te digo que haya sido una pelea memorable que todos recuerdan, claro que no, pero al menos esta no pasó desapercibida, porque al hacer un combate tan corto como este, buscas que el espectador vea la gran superioridad que tiene un peleador sobre el otro para que te generes hype para la próxima ronda. El problema aquí es que nos presentan a Aura, que de Aura no tiene nada por cierto, como el dios supremo que quizás sea el posible campeón, la personificación de como sea. Me vendes todo eso para que al final termine perdiendo de la forma más patética posible. Por ejemplo, eso no hicieron con la Bella, simplemente se esquipearon su pasado y nunca más supimos sobre ella, que tampoco es bueno, lo sé. La cosa es que Muramasa nos genera una decepción enorme que termina superando a lo que realmente se nos quiere transmitir con esta pelea, que Muramasa también es otra puta bestia rota del apocalipsis que quizás también termine ganando la próxima ronda. Pero es que nadie le prestó atención a esto y preferimos hacer burlas de la peor vendida de humo que se nos hizo en el apocalipsis, y creo que tiene todo el sentido. En resumen, el autor tuvo huevos para hacer esto, porque lo normal hubiera sido hacer una pelea larga, 5 capítulos, venderlo de siempre. Pero la verdad es que quieras o no, en mangas tipo torneos simplemente no puedes hacer esto, porque terminas decepcionando a tu público que sí se esperaba una pelea y no una one-shoteada del Muramasa, que fue lo que pasó. Señores, me voy a dormir, pero antes que nada quiero saludar a los todopoderosos miembros del canal, que por cierto, si eres miembro y te unes al Discord, avísame para darte el rol exclusivo y ahí ya va a ser como tu segunda casa. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Ahora sí ando más desocupado como para volver a estar más activo con los videos como antes. Este 2026 tenemos que llegar a los 50.000 o borro el canal, ya dije. Señores, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.